Estamos conversando sobre la interpretación política que se está dando a los sucesos de esta semana recién pasada. Y nos quedábamos contigo, Álvaro, al final del bloque anterior diciendo, ¿cuál es el mensaje que manda el vicepresidente? O sea, porque si el presidente al final digamos que no tiene una ambición política personal, ¿verdad? Aunque pudiera tener una ambición de por lo menos que no tenga problemas después que salga, ¿verdad? Pero ¿cómo es que el vicepresidente sale y dice, mire, yo digo que tenemos que desdolarizar el país y tenemos que nacionalizar empresas y tenemos que desmontar el neoliberalismo y todo lo que ya siempre se dice? Y viene el presidente y tiene que contradecir todo eso en un momento en el que tal vez lo que hubiera necesitado era como estar ambos juntos yendo hacia defenderse de lo que la oposición pudiera decir, ¿verdad? Pero ¿cómo interpretas tú esas actitudes del vicepresidente? Bueno, aquí efectivamente hay un juego entre el vicepresidente como cabeza visible del partido, porque no solo es él, hay que recordar que en el frente funciona un colectivo, no es un liderazgo como por ejemplo en el partido Arena, ¿verdad? Entonces las cosas en el frente son un poco más consensuadas en la dirigencia y están jugando con el presidente en términos de manteniendo como respectivas distancias. Al frente le interesa y le va a interesar cada vez más. Yo creo que esto es lo que hay que esperar en las relaciones partido-gobierno, distanciarse poco a poco más del presidente. ¿Para qué? Para mostrarse cómo vamos a hacer lo que el presidente no hizo. Ellos no pueden decir, nosotros somos el cambio. Están en el gobierno, no pueden decir, nosotros somos el cambio. Y dirán, vamos a continuar con el cambio sigue. ¿Va? Y para poder decir eso, tienen que tomar distancia de lo que hace el presidente, ¿va? Para decir, vamos a profundizar lo que el presidente no ha podido hacer. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ir viendo cada vez que nos acerquemos más a las elecciones de 2014, que faltan un poco más de año y medio, pero es que en la política es así. Recordemos que estamos en un ciclo electoral 2012, 2014, 2015, hasta el 1 de mayo de 2015, el tema electoral es, digamos, el telón de fondo de todas estas cosas. Entonces ahí tenemos quererse posicionar cada vez más distante del partido respecto del presidente. Por otra parte, no creo que el presidente simplemente no tenga, digamos, intereses políticos. Los tuvo antes de ser el candidato. Una cosa es intereses partidistas. Ahí puede ser, ¿verdad?, que esté interesado en crear una fuerza, aprovechando que está en el gobierno para después tener algún nivel de influencia. Pero, digamos, intereses políticos sí que los puede tener, solo que los puede, digamos, concretar en una arena diferente, ¿verdad? Y él necesitará entonces también como quedar bien ubicado luego de su gestión. En una arena, pero no con arena. Digamos, un escenario, ¿va? Para que no vaya a haber ahí este tipo de situaciones ambiguas, ¿verdad? Entonces creo que él puede estar interesado en mantener algún nivel de influencia sobre los políticos. Ya la tenía antes cuando era periodista y entrevistaba a los políticos, era su manera de influir. Lo ha hecho ahora, digamos, en estos 3 años y le faltan 2, y yo no creo que él simplemente, bueno, ya terminé, me voy para mi casa. Yo pienso que él va a querer continuar. El problema es que no tiene un partido que le permita hacer, por ejemplo, lo que el presidente anterior está haciendo, ¿verdad? No tiene un partido, pero tiene un partido el presidente anterior. Y tiene recursos. Y bueno, no sé si tiene recursos, ¿verdad? Pero bueno, tiene algunas campañas mediáticas, ¿verdad?, de presencia, y entonces en eso se parecen mucho estos dos presidentes, ¿verdad? Y si tienen algún nivel de comunicación, bueno, algo hay ahí. Pero en ese sentido lo que quiero decir es que no hay mucha innovación, diría yo, en estos términos de parte del presidente. Más bien hay una continuidad respecto del presidente anterior. Más bien fue la situación de no ser miembro del partido la que convierte en novedoso y difícil las relaciones. Entonces, pensaría yo que nos queda todavía una incógnita, no la podemos resolver acá, y es, bueno, el presidente quiere mantener su nivel de influencia. No hay reelección, no tiene partido, tiene que construir una plataforma desde la cual lo va a poder hacer. Y el partido de gobierno quiere estar en la presidencia 5 años más. Esa es una pregunta que no hay que saltarla. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las encuestas y a las opiniones de la gente,
Sánchez Serén no parece ser la persona que le atraiga más votos fuera de las filas del partido. Él cuando habla para sus militantes, para reafirmar la identidad, pero para las elecciones tienen que ir fuera del partido. Y ahí tienen un problema, si es que quisieran ganar elecciones. Esta situación se parece un poco a la elección de candidatura cuando sale Shafiq Handal como candidato. Un candidato que de antemano ya se podía prever que iba a perder. Y uno entonces se preguntaba, bueno, ¿y entonces por qué mantienen a un candidato? Parece que no quieren ganar las elecciones. Cuando un partido a todas luces mantiene a un candidato que no parece ser el que va a ganar, uno lo que puede decir es que entonces no quieren ganar las elecciones. Y la pregunta entonces es, ¿por qué el Frente se empeña en un candidato? ¿No quieren ganar las elecciones? ¿Por qué no quieren ganar las elecciones? O sea, ¿qué hay que mejor dicen, no, esta papa caliente, mejor tirémosela a otros? ¿Por qué como partido político institucionalizado, fuerte, puede ser más importante para la cúpula del partido salvar al partido que ganar una elección presidencial? Y ahí creo que han quedado planteadas dos hipótesis, ¿verdad? Una es esa similitud entre Saca y Funes, ¿verdad? No tienen partido, pero sí tienen partido, sí tienen ciertas similitudes y sus diferencias, ¿verdad? ¿Será que ahí puede haber una alianza que se concrete realmente alrededor de Gana, por ejemplo? Y la otra, entonces, ¿es Sánchez Serén el candidato? Porque yo he escuchado esta última semana de que como que ya se está poniendo en duda. Se habla hasta de Gerson Martínez, por ejemplo. Se hablaba del alcalde de Santa Tecla en otro momento. Y por el otro lado, Salta Arena, con sus diferentes opciones. ¿Cómo ves tú esas tres posibilidades, esos tres escenarios en los tres partidos que podrían aspirar a tener una candidatura presidencial? Bueno, antes de contestarte la pregunta, hay un análisis que también nos pone en otro escenario. Es cuál es la razón por la cual un presidente que sabe que la Constitución no le permite reelegirse quiere incidir en la política, teniendo su propia fuerza y su propio capital. Sencillo, porque desde las instituciones que logren dominar electoralmente, él garantiza su permanencia como exmandatario. Es decir, tener un control de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía, de la Corte Suprema y de todas aquellas instituciones que en algún momento determinado pudieran activar sus mecanismos y sus competencias para saldar cuentas objeto de un mandato presidencial. Entonces, no solamente hay que verlo en términos electorales, sino que hasta en términos de seguridad para un eventual reclamo judicial, administrativo que pueda tener o reparos que pueda tener su gestión presidencial. Como para no ir a la cárcel, como quien diría. Algo así, ¿verdad? Algo así. Ahora, veamos, lo que pasa es que en el caso del vicepresidente de la República, él dijo algo con lo cual yo concuerdo. Dijo él, bueno, pero me están juzgando sin ser siquiera precandidato, sin aparecer siquiera mencionado por mi partido como un posible candidato. Es decir, ¿por qué no dejan, dice él, que el partido nombre a su propio candidato y entonces lo juzgan? A mí me parece que sí es correcta esa afirmación. Ahora, si nosotros lo hacemos bajo el análisis de una especulación y decimos, si este candidato va, probablemente pueda perder, me parece entonces que el enfoque es casi como de prejuzgar lo que el partido pueda tomar una decisión posterior. Ahora, él dice también otra cosa que me parece correcto. Dice él, bueno, pero ¿cómo es eso de que educación sale bien evaluada y yo como ministro no salgo bien evaluado? Es decir, es una pregunta entre lo que he hecho y la persona que lo hizo. Es decir, también es atendible ese análisis. Ahora, lo que pasa es que, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ningún partido político gana con el voto duro, ninguno. Y eso ha quedado más que claro en la última elección. Entonces, cuando se mandan estos discursos de fuerza y del tema de la dolarización y del tema de la no a la privatización y ese discurso, lo que se está haciendo por parte de los dirigentes del FMLN es afianzando el discurso para sus bases. Ese no es un discurso para la gente que no es partidaria, porque lo primero que quieren es consolidar sus bases y una vez consolidadas las bases, entonces poder ir a conquistar el voto indeciso. Al menos eso es lo que en teoría política se tendría que hacer. Ahora, cuando uno piensa en los escenarios posibles para el 2014, uno piensa en que el Partido Arena tiene
más posibilidades de nombrar un candidato que tenga más liderazgo que los otros partidos. Pero no es descartable tampoco la posibilidad de que este potencial que está creando el presidente Funes con las alianzas de estos sectores vayan encaminados a Gana y a poder potenciar una candidatura del expresidente Saca, que aun cuando Gana no es una potencia electoral, pero ojo, una figura como la del expresidente Saca sí le daría un espaldarazo al partido que pudiera entrar a disputar una candidatura con una elección muy peleada e incluso poderse ir a una segunda vuelta, ya no contra el FMLN, sino contra Arena. Es decir, eso nosotros, las encuestas lo dicen muy claramente, tanto las nacionales como las internacionales, que una figura como el expresidente Saca es una figura potable para muchos sectores o para muchos salvadoreños. Pero por otro lado está lo que muy bien planteaba el doctor Artiga. ¿Qué es lo que el FMLN quiere? Quiere mejor mantener instituciones claves del Estado, como Corte de Cuentas, como Corte Suprema, como Fiscalía, etcétera, como Tribunal Supremo Electoral, o quiere realmente una presidencia de la República dirigida por un militante nato del FMLN? Bueno, esa pregunta solamente la va a contestar una situación: ¿quién es el candidato? A partir de que se nombre el candidato, nosotros podemos llegar a la conclusión lógica de si es un candidato competitivo o no. Y la otra cosa que no hay que dejar de analizar es que Arena, para tratar de ser competitivo en la elección de su candidato, tiene que resolver muchas cosas a su interior, porque ya existe una lucha muy marcada de sus precandidatos y cada uno de ellos tiene grupos al interior de Arena que los respaldan y otros que los vetan o los desechan. Entonces, Arena tiene que ser lo suficientemente claro en esto como para no escindir a su partido. Porque si hay algo en lo que se parece el FMLN y Arena, es que las decisiones de quién es el candidato son decisiones cupulares. No necesariamente son decisiones producto de primarias o producto de una consulta a brazo alzado o secreto de sus bases. No, son decisiones cupulares. ¿Por qué? Porque así es como sus estatutos lo tienen planteado, pero además es como les garantiza que no vaya a haber una división producto de que las bases quieran un candidato y la cúpula quiera otro. Entonces, yo creo que el escenario es complicado para todos los partidos, pero te voy a decir un último aspecto. El candidato ganador va a ser aquel que logre captar el voto de la sociedad civil, el voto de clase media urbano, y sobre todo aquel voto que no necesariamente es partidario, sino el voto más pensante, el voto que generalmente está en las poblaciones urbanas y en el Gran San Salvador. Luis Mario, volver de estos comerciales, veamos entonces el escenario de si Gana con Saca y Funes, que en algún momento llegaron a estos votos de clase media, estos 500, 600 mil votos, y les hizo la diferencia para ganar sus presidencias, si eso es factible, que se pueda consolidar contra FMLN y Arena. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.